nos siguen mintiendo. Nos han forzado a tragar esta realidad ficticia, esta verdad mentira que solo conviene a los que controlan el mundo. Es imperativo entender que no vivimos en el mundo real, que formamos parte de reglas y distracciones minuciosamente calculadas y psicológicamente dirigidas al control del individuo, para que no despierte, para que no sueñe. Nos han forzado a creer que existen diferentes tipos de razas, que las fronteras y los pasaportes son necesarios, que las iglesias salvan y los partidos políticos son indispensables. Nos han taladrado los himnos nacionales, las banderas e incluso las caras que aparecen en las monedas. La mentira se dispersa como un virus letal que ataca sin piedad al cerebro, abriéndose paso entre neuronas, tejidos y señales eléctricas. El mundo en que vivimos es ficticio porque renuncia a su verdad, la observa cada día y cada día la rechaza, la humilla, la asesina y la arroja en algún volcán lejano. Uno no puede mentirse a uno mismo, se puede ignorar la verdad, presentar la mentira como una verdad infalible ante los demás, pero esa verdad es una mentira infalible dentro del individuo, porque se podrá escapar de muchas cosas, pero no de la conciencia, no de la verdad que resurge de la lava para atormentar al ignorante que la arrojó, pensando que podía deshacerse de ella y construir un mundo donde nadie pudiera darse cuenta de su crimen calculado. Los que leen entienden, desenmascaran, descubren. No existe algo tan peligroso y que los reyes, emperadores y presidentes teman más que un lector con sentido crítico, que piensa y analiza por sí mismo. Es tiempo de romper las cadenas, que cesen las siluetas que vemos en las rocas. Es tiempo de salir de la caverna. ¿Que por qué 100 libros? Bueno, primeramente yo comencé con, la meta era leer 52, uno por semana, y vi que estaba avanzando mucho, entonces decidí hacer los 100 libros y terminamos con 108. Cada lector tiene un sistema de aprendizaje diferente en cuanto a la retención de la información. En mi caso, sí, yo diría que yo me quedo prácticamente con el 85%, 90% de los libros que leo, porque no simplemente es leerlo, también analizarlo. Existe una gran diferencia entre leer como un lector y leer como un escritor. Un escritor lee analizando punto por punto lo que hace el autor dentro de la obra. Entonces yo busco la biografía del autor, ya sea los adjetivos que utiliza, si son oraciones cortas o oraciones largas, el año en que escribió el libro, por qué lo escribió, cómo empieza el libro, cómo lo termina y todo eso, un sinnúmero de detalles que cuando uno lee de esa manera se convierte como en un esquema donde uno tiene que concentrarse para poder entender bien lo que está sucediendo. No solamente la trama de la historia, sino también cómo se creó la historia. Es un esquema diferente que uno utiliza para eso. En Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Stevenson logra capturar un Londres de finales del 1800, que es sin duda admirable. Esa atmósfera que se vive en esos tiempos, la manera en que la persona viste, cómo habla. Él captura esa era de una forma tan impresionante que hace que salga de la página del libro los personajes. En ese tiempo él logra hacerlo de una manera como prácticamente nadie lo había hecho hasta ese entonces. Sí hay, lógicamente, obras maestras también que lo hacen, pero yo creo que eso le da a su libro una totalidad como ningún otro.
Leer nos libera. Nos proporciona las herramientas necesarias para pensar por nosotros mismos, mientras nos brinda la posibilidad de ejercitar nuestro cerebro, previniendo así enfermedades como el Alzheimer y otro tipo de neurodegradaciones. Me gusta esa frase de Borges porque muchas personas tienen la percepción de que porque un libro sea largo es bueno. No, existen libros de 120 páginas que son mejor que novelas de 500 o de 600 y 800 páginas. Entonces, esa percepción, a veces la gente ve a una persona leyendo un libro largo, oh mira, ese libro debe ser bueno, no. Y con esto quiero hacer la salvedad de que porque un libro sea largo no significa que es bueno. Entonces, por eso me gusta esa frase de Borges. Desvarío laborioso y empobrecedor el de escribir vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en unos minutos. Jorge Luis Borges. To Kill a Mockingbird por Harper Lee es otro de esos libros que complementan el alma humana. El tema principal es el racismo. Yo recomiendo mucho leer la lectura de To Kill a Mockingbird, porque To Kill a Mockingbird es un ejemplo vivo de cómo debe comportarse cada ser humano, especialmente cuando se refiere al racismo, a cómo no se es racista, cómo uno debe de dejar ese pensamiento arcaico atrás y concentrarse en lo que realmente interesa, que es la unión del ser humano. Ya, ese tema ha sido tratado muchas veces, por ejemplo por Mark Twain con Huckleberry Finn, pero Harper Lee lo lleva a tal extremo que es inevitable el no sentir miedo, piedad, emoción e incluso hasta remordimiento y culpa por lo que ha pasado con los afroamericanos en Estados Unidos. Y sigue pasando todavía. No a tal extremo, pero sigue habiendo racismo. No todos los libros merecen ser leídos. Existen libros que en vez de ayudarnos, nos atrasan y no nos proporcionan una información relevante. Algo bien terrible sobre eso es que nos hacen perder el tiempo. Entonces yo recomiendo de que se investigue bien el tipo de libro que uno va a leer o quiere leer, y supongo que también el tipo de autor. No me estoy refiriendo que solamente existen cierto tipo de autores que pueden darnos unos libros que nos enriquezcan, pero sí hay que tener cuidado con eso, porque sí existen libros que en vez de ayudarnos, nos atrasan. La educación, o el educarnos más bien, no se termina al terminar la universidad, al terminar una maestría. La educación es para siempre. Nunca se sabe todo y nunca llegamos a cierto nivel que ya no podamos aprender nada. Como dice por ahí un gran filósofo, el cual ya no me recuerdo el nombre, cualquier persona que cree que ya lo sabe todo, le es imposible aprender algo nuevo porque ya piensa que lo sabe todo. Los cuentos de Edgar Allan Poe, hay tanto de qué hablar sobre Poe que nos tomaría unos cuantos meses, semanas, hablando y analizando sobre su vida, su forma de escribir y sobre todo. Poe influenció a escritores como Cortázar, Borges, Conan Doyle. Yo escribí algo sobre él, escribí un cuento dedicado a él. Y al principio de ese cuento yo lo empiezo como si fuese un ensayo y menciona que Edgar Allan Poe ha sido menospreciado a lo largo de la historia en Estados Unidos. Se le admiraba más en lugares como Francia y Europa. No supieron reconocer realmente la grandeza de un maestro como Edgar Allan Poe. Y es un escritor que es tan poderoso, tan fuerte con las palabras,
que uno no puede dejar de sentir, no simplemente porque él escriba sobre terror muchas veces, lo cual yo siempre, nunca me ha gustado, que yo veo, cada vez que veo una foto de Poe, lo tienen como bien macabro, aunque él era macabro, escribía sobre lo macabro, pero eso no era simplemente lo que era Poe. Yo encuentro que sus cuentos son bien inteligentes, aunque independientemente del tema que traten, porque tratan de terror y de lo macabro, pero a mi entender, cuando yo leo a Poe, no estoy leyendo a una persona que quiere hacerte sentir miedo, sino una persona que está explorando lo que es el miedo y cómo puede transmitir esa idea, no necesariamente atisbando a dar miedo al lector. Entonces es bueno reconocer esa parte de Poe. Libros que no me gustaron, autores que no me gustaron. Da la casualidad de que Hemingway y yo coincidimos en que Fitzgerald podía escribir mejor y no lo hacía. Fíjate, un amigo me preguntaba, pero ¿cómo tú sabes cuando un escritor es un buen escritor? ¿Y qué libro es bueno, qué libro no? Pero uno se requiere experiencia para eso. Y número dos, si hay formas como la coherencia. Tú mencionas un número que eran 5 y luego tú pones que eran 4. ¿Entiendes? Eso serían más bien errores, pero sí hay forma de cómo tú puedes darte cuenta de eso. Ahora bien, en cuanto al retenimiento de la información, en base a cuántos libros uno lee o la cantidad de material a la cual uno se expone, claro está, va a depender del tipo de lector. Pero en mi caso yo diría que yo tengo como esa suerte, vamos a decir. Yo amo leer, amo escribir y yo le dedico tiempo a eso. Yo puedo leer 5 y 6 libros al mismo tiempo y no me pierdo en la trama, no me pierdo en lo que estoy leyendo. Leo ahora, el otro hace 2 horas, o lo puedo dejar por 5 días incluso. Y todavía yo recuerdo lo que leí. Este proyecto no simplemente es de leer libros, sino también de analizarlos. De por qué el autor comienza la obra de esta manera, por qué la termina de esta manera, qué hace en el medio, por qué los personajes actúan de la forma que lo hacen, si se justifica lo que ellos hacen dentro del mundo en que se desenvuelven. Son muchas cosas a las cuales uno tiene que prestar atención para luego poder evaluar dicha obra. Sherlock Holmes, escrito por Conan Doyle. Conan Doyle hace un magnífico trabajo en lo que se refiere a las observaciones y en la manera en que Sherlock Holmes utiliza esa psicología para descubrir quién ha sido el autor del crimen. Y leí las 4 novelas de Conan Doyle y los 54 cuentos. Y en verdad quedé satisfecho con el resultado final. Arthur Conan Doyle dice que la novela detectivesca no era nada hasta que Edgar Allan Poe le dio ese impulso, le dio ese primer respiro. Entonces ya ustedes pueden entender qué tan grande es Edgar Allan Poe. La consistencia. Yo siempre he hecho un hincapié bastante grande en lo que es la consistencia. Una rutina establecida crea una buena atmósfera para uno conseguir lo que uno desea. Y en este caso de leer libros y leer cierta cantidad en cierto tiempo determinado, no es la excepción. Si usted mantiene esa consistencia, podrá lograr lo que quiere. Hablando de Orwell, 1984 es un libro que todo el mundo debería leer, porque en 1984 se describe el totalitarismo que tiene el gobierno y
que ahora mismo se ve como controla todo, nos espía, los teléfonos ya no son seguros, las computadoras, las cuentas de banco, las redes sociales, toda nuestra información que debería ser privada ya pasa a ser y pasa a estar en manos del gobierno. Entonces todo eso es una forma de cómo controlar, cómo manipular a una sociedad, a una población, a un país. Uno de los motivos principales por el cual decidimos encaminarnos en este proyecto es para motivar y exhortar a las personas a que lean más libros. Leer tiene muchos beneficios. Erradica la ignorancia y previene el Alzheimer. Entonces yo exhorto a que se animen los que no se han animado y emprendan ese viaje. Es difícil, ¿sabes? Porque es difícil generalizar, ¿sabes? Para cada persona es algo diferente, pero sí los va a despertar. Independientemente de la persona que sea, te va a despertar y te va a mostrar un mundo diferente donde tú puedes apreciar muchísimas cosas. Que incluso cuando tú miras un árbol y te das cuenta de que ese árbol no solamente es un árbol. Como dice Cortázar, el problema es que mucha gente piensa que tender la cama es lo mismo que tender la cama. Hay una diferencia bien grande. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Gracias. Leer es un universo que encierra posibilidades infinitas. Y solo el hecho de leer una palabra nos traslada a un mundo que nos mira extrañado, porque no le reconocemos a simple vista. Ese mundo nos golpea la cara una y otra vez, pero como estamos tan distraídos y muchas veces desorientados, pasamos por alto hasta el verdadero significado de una sola palabra. Y más que el significado, pasamos por alto su esencia, su raíz, su razón de ser.